Lectura espiritual, retiro mensual, mes de mayo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El gran desconocido. Homilía de San José María. En Cristo que pasa. Los Hechos de los Apóstoles, al narrarnos los acontecimientos de aquel día de Pentecostés, en el que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos de nuestro Señor, nos hacen asistir a la gran manifestación del poder de Dios, con el que la Iglesia inició su camino entre las naciones. La victoria que Cristo, con su obediencia, con su inmolación en la cruz y con su resurrección, había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado, se reveló entonces en toda su divina claridad. Los discípulos, que ya eran testigos de la gloria del resucitado, experimentaron en sí la fuerza del Espíritu Santo. Sus inteligencias, sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Cristo y acogido con fe sus enseñanzas, pero no acertaban siempre a penetrar del todo su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu de verdad, que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que solo en Jesús podían encontrar palabras de vida eterna, y estaban dispuestos a seguirle y a dar la vida por él, pero eran débiles, y cuando llegó la hora de la prueba, huyeron y lo dejaron solo. El día de Pentecostés, todo eso ha pasado. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. La palabra de los apóstoles resuena recia y vibrante por las calles y plazas de Jerusalén. Los hombres y las mujeres que venidos de las más diversas regiones pueblan en aquellos días la ciudad, escuchan asombrados. Partos, medos y alamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Frigia, de Panfilia y de Egipto, los de Libia, confinante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes. Oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Estos prodigios que se obran ante sus ojos les llevan a prestar atención a la predicación apostólica. El mismo Espíritu Santo que actuaba en los discípulos del Señor tocó también sus corazones y los condujo hacia la fe. Nos cuenta San Lucas que después de haber hablado a San Pedro proclamando la resurrección de Cristo, muchos de los que le rodeaban se acercaron preguntando: ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? El apóstol le respondió: haced penitencia y sed bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel día se incorporaron a la iglesia, termina diciéndonos el texto sagrado, cerca de 3.000 personas. La venida solemne del Espíritu en el día de Pentecostés no fue un suceso aislado. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que se nos hable de él y de la acción por la que se guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Él es quien inspira la predicación de San Pedro, que confirma en su fe a los discípulos y quien sella con su presencia la llamada dirigida a los gentiles, quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para abrir nuevos caminos a la enseñanza de Jesús. En una palabra, su presencia
y su actuación lo dominan todo. Esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Eucaristía Santa no es un recuerdo del pasado, una edad de oro de la Iglesia que quedó atrás en la historia. Es, por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la Iglesia de hoy y de la Iglesia de todos los tiempos. Yo rogaré al Padre, anunció el Señor a sus discípulos, y os dará otro consolador para que esté con vosotros eternamente. Jesús ha mantenido sus promesas, ha resucitado, ha subido a los cielos y en unión con el Eterno Padre nos envía el Espíritu Santo para que nos santifique y nos dé la vida. La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. El Espíritu Santo continúa asistiendo a la Iglesia de Cristo para que sea siempre y en todo signo levantado ante las naciones que anuncia a la humanidad la benevolencia y el amor de Dios. Por grandes que sean nuestras limitaciones, los hombres podemos mirar con confianza a los cielos y sentirnos llenos de alegría. Dios nos ama y nos libra de nuestros pecados. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia son la prenda y la anticipación de la felicidad eterna, de esa alegría y de esa paz que Dios nos depara. También nosotros, como aquellos primeros que se acercaron a San Pedro en el día de Pentecostés, hemos sido bautizados. Y en el bautismo nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. El Señor nos dice, la Escritura Santa, nos ha salvado haciéndonos renacer por el bautismo, renovándonos por el Espíritu Santo que Él derramó copiosamente sobre nosotros, por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por la gracia, vengamos a ser herederos de la vida eterna, conforme a la esperanza que tenemos. La experiencia de nuestra debilidad y de nuestros fallos, la desedificación que puede producir el espectáculo doloroso de la pequeñez o incluso de la mezquindad de algunos que se llaman cristianos, el aparente fracaso o la desorientación de algunas empresas apostólicas, todo eso, el comprobar la realidad del pecado y de las limitaciones humanas, puede sin embargo constituir una prueba para nuestra fe y hacer que se insinúen la tentación y la duda. Donde están la fuerza y el poder de Dios, es el momento de reaccionar, de practicar de manera más pura y más recia nuestra esperanza y por tanto de procurar que sea más firme nuestra fidelidad. Permitidme narrar un suceso de mi vida personal, ocurrido ya hace muchos años. Un día, un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo, mientras señalaba un mapa mundi, mire, de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quieres que mire?, le pregunté. Su respuesta fue, el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina y vea los resultados. Me llené un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Dios no quiere esclavos, sino hijos, y respeta nuestra libertad. La salvación continúa y nosotros participamos en ella. Es voluntad de Cristo
que según las palabras fuertes de San Pablo, cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Vale la pena jugarse la vida, entregarse por entero para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Vale la pena, ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Al recitar el credo, profesamos creer en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo que murió y fue resucitado, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Confesamos que la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, es el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Nos alegramos ante la remisión de los pecados y ante la esperanza de la resurrección futura. Pero esas verdades penetran hasta lo hondo del corazón o se quedan quizás en los labios. El mensaje divino de victoria, de alegría y de paz de la Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar y de reaccionar y de vivir de todo cristiano. No se ha hecho corta la mano de Dios. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y de los astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo en el sucederse de la historia, todo, en una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena. La acción del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida porque Dios no nos da a conocer sus planes y porque el pecado del hombre enturbia y oscurece los dones divinos. Pero la fe nos recuerda que el Señor obra constantemente. Es Él quien nos ha creado y nos mantiene en el ser, quien con su gracia conduce la creación entera hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto: docilidad. Docilidad. Ser sensibles a lo que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones que hacen nacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios. Es como dice el himno litúrgico: dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma. Descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Sin su ayuda, nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues Él, quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Ese es el Espíritu Santo. Pero esta fe nuestra en el Espíritu Santo ha de ser plena y completa. No es una creencia vaga en su presencia en el mundo. No, es una aceptación agradecida de los signos y realidades a los que de una manera especial ha querido vincular su fuerza. Cuando venga el Espíritu de verdad, anunció Jesús, me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu Santo es el Espíritu enviado por Cristo para obrar en nosotros la santificación que Él nos mereció en la tierra. No puede haber por eso fe en el Espíritu Santo si no hay fe en Cristo, si no hay fe en la doctrina de Cristo, en los sacramentos de Cristo, en la iglesia de Cristo. No es coherente con la fe cristiana. No
cree verdaderamente en el Espíritu Santo, quien no ama a la iglesia, quien no tiene confianza en ella, quien se complace solo en señalar las deficiencias y las limitaciones de los que la representan, quien la juzga desde fuera y es incapaz de sentirse hijo suyo. Me viene a la mente considerar hasta qué punto será extraordinariamente importante y abundantísima la acción del Divino Paráclito mientras el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario al celebrar la Santa Misa en nuestros altares. Los cristianos llevamos los grandes tesoros de la gracia en vasos de barro. Dios ha confiado sus dones a la frágil y débil libertad humana, y aunque la fuerza del Señor ciertamente nos asiste, nuestra concupiscencia, nuestra comodidad y nuestro orgullo la rechazan a veces y nos llevan a caer en pecado. En muchas ocasiones, desde hace más de un cuarto de siglo, al recitar el credo y afirmar mi fe en la divinidad de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, añado, a pesar de los pesares. Cuando he comentado esta costumbre mía y alguno me pregunta a qué quiero referirme, respondo, a tus pecados y a los míos. Todo eso es cierto, pero no autoriza en modo alguno a juzgar a la Iglesia de manera humana, sin fe teologal, fijándose únicamente en la mayor o menor cualidad de determinados eclesiásticos o de ciertos cristianos. Proceder así es quedarse en la superficie. Lo más importante en la Iglesia no es ver cómo respondemos los hombres, sino ver lo que hace Dios. La Iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros, Dios que viene hacia la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén.